Bueno, jóvenes, empecemos. Retomemos nuestra, nuestro análisis de varianza. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, eh, sugerencia? ¿Ninguna de las anteriores? Listo. A ver, recordemos hasta dónde llegamos en nuestra tutoría de hace 8 días. En nuestra tutoría de hace 8 días llegamos hasta rechazar la hipótesis nula de que los tres tratamientos, que los tres métodos de ensamble tenían el mismo promedio. Pero igual, nosotros en ningún momento hemos establecido dónde está la diferencia, es decir, cuál es el método o los métodos que tienen promedios diferentes. Entonces, para eso, nosotros vamos a utilizar un LSD, que se llama diferencia mínima significativa. Y esa diferencia mínima significativa la vamos a encontrar la manera de calcularla por aquí, abriendo el libro, digitamos la página 530, ok, y llegamos 530, 40, ok, llegamos aquí y encontramos el procedimiento de LSD de Fischer en el estadístico de prueba, diferencias entre promedio del tratamiento y promedio general. Entonces, nosotros vamos a calcular con esta fórmula la diferencia mínima significativa para rechazar, para conocer cuál o cuáles promedios tienen valores diferentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa LSD? Significa diferencia mínima significativa, Least Significative Difference, ¿no? En inglés. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esta. El LSD es igual al T en alfa medios, la distribución estandarizada T, la distribución T, en alfa medios, multiplicada por la raíz cuadrada de el cuadrado medio del error que nosotros calculamos en nuestra solución, que multiplica a 1 sobre n más 1 más 1 sobre n sub j. Este n, en este caso particular, como tenemos exactamente la misma cantidad de elementos en cada muestra, entonces solamente tenemos que calcular una diferencia mínima significativa, porque todos van a tener un tamaño de 5. Si hubiera uno de 5, uno de 6, uno de 7, entonces tendríamos que establecer la diferencia entre 5 y 6, la diferencia entre 5 y 7, la diferencia entre 6 y 7. ¿Ok? En el cálculo del LSD, como en este caso no tenemos sino el mismo tamaño de muestra, entonces calculamos el LSD una sola vez. Entonces, el LSD, la fórmula es T en alfa medios. Recordemos que el alfa del ejercicio es 5. Alfa medios, pues es 2.5. Y el total de grado de libertad que nosotros manejamos en el ejercicio, el total de grados dentro de los grupos en el error es de 12. Los grados de libertad son 12. Ok, aquí están los grados de libertad, son 12. Entonces, tenemos que irnos a la tabla T a buscar para 12 grados de libertad y una significancia de 0.025, ¿cuál es ese valor de T? Entonces, vamos al texto y vamos a la página. Vamos a la página.
Vamos a la página 9. Ok, tabla T. Ok, listo. Entonces, la tabla T tiene aquí el valor crítico de T. ¿Listo? Aquí está el nivel de significancia del 0.025. Nuestro grado de libertad, como ya lo vimos en Excel, son 12. Entonces nos bajamos por esta columna hasta el valor de 12 y encontramos que el valor de T es 2.179. 2.179. Ese es el valor de T. ¿Listo? Ahora, CME, cuadrado medio del error, nosotros lo tenemos aquí. Cuadrado medio del error, aquí lo tenemos. ¿Ok? 28.33. Entonces, aquí vamos a colocar cálculo del LSD. Valor P para 12 grados de libertad y alfa medios igual a 0.025 igual a 2.179. ¿Listo? Ahora, el CME ya lo tenemos arriba. El CME ya lo tenemos aquí arriba. Aquí está. Ok. Listo. Y N minúscula es igual a 5, ¿no? Entonces, voy a traerme la fórmula para acá para que la podamos, para que nos quede la evidencia. Entonces vamos a buscar el libro. Ok. Listo. Entonces vamos a hacer el recorte de la fórmula y nos llevamos para allá. Bueno, entonces nosotros calculamos el CME multiplicado por 1/5 más 1/5. ¿Listo? Y esto será igual a más el CME multiplicado por 1 dividido en 5 más 1 más 1 dividido en 5. ¿Listo? Ok. Aquí calculamos la raíz.
Entonces tenemos más raíz a esto. Ok, ahora el LSD, de acuerdo a esta fórmula, es multiplicar esta raíz que acabamos de obtener por el valor de t. ¿Listo? Entonces, el LSD es igual a, el LSD es igual a el valor de t multiplicado por la raíz cuadrada de lo que encontramos allá. ¿Qué pasó aquí? A ver, esta operación aquí como que no da esto, vamos a ver. Raíz cuadrada, entonces 28.33 por un quinto más un quinto. Un quinto más un quinto son 2 quintos. A ver qué pasó aquí. 2 quintos más 28.33 multiplicado por 2 quintos. Ahora sí. La operación estaba mal hecha, no sé por qué. No sé por qué Excel no me la tomó así como se la di. Ok. Profe, vuelve a repetir la parte, esa parte, la última, por favor. ¿Cuál? Este que calculé aquí, este. Sí, profe, donde cambió el 5.86 Ok, por perfecto. 11. Muy bien. Entonces, ¿de dónde lo saco? Voy a calcular esto que está aquí dentro de radical. Entonces, esto vale 28.33 que está aquí. Cada una de estas n vale 5. Entonces, un quinto más un quinto me da 2 quintos. Entonces, ¿yo qué hice aquí? Yo lo que hice aquí fue multiplicar el 28.33, el cuadrado medio del error, multiplicado por 2 quintos. 2 dividido en 5. ¿Okay? Listo, nos da 11.33. Listo, profe, ya. ¿Okay? Listo. Y la raíz cuadrada nos da 3.33. La raíz cuadrada de esto. Y al multiplicar esto por esto nos da el 7.33, que sería la diferencia mínima significativa. ¿Cómo interpretamos la diferencia mínima significativa? La diferencia mínima significativa, como su nombre lo sugiere, es el mínimo valor que me permite determinar que la comparación que estamos haciendo de los promedios es diferente. Si la diferencia me da menos de 7,34, la diferencia no es significativa. Si la diferencia me da más de 7,34, la diferencia es significativa, ¿no? Entonces, vamos a comparar los promedios. Los promedios son 62, 66 y 52. Entonces vamos a comparar 62 contra 66, 62 contra 52 y 66 contra 52. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, copiemos esto aquí. ¿Sí? Traigámoslo para acá. ¿Okay? Traigámoslo para acá. Ah. Especial, peguemos solamente valores, valores, valores. Ok, listo, perfecto. Entonces, la diferencia entre A menos B, valor absoluto, A menos B, la diferencia entre A menos C y la diferencia entre B menos C. ¿Listo? Entonces, más absoluto de este menos este. ¿Listo?
y más este menos este y más este menos este. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos que entre A y B la diferencia es 4. Es inferior al mínimo significativo. Es decir, esos dos procedimientos, esos dos métodos no tienen problema. Los promedios son iguales. Entre A y C, la diferencia es 10. La diferencia mínima significativa es 7.33. Este 10 es mayor. Entonces, estos dos promedios, algunos son diferentes, no son iguales. ¿Ok? No son iguales. Y cuando comparamos B contra C, nos da 14, que también es mayor que 7. Entonces, también son diferentes. Como A y B no tienen problema, como A y B no tienen problema, no tienen diferencia, entonces el proceso, el método que tiene promedio diferente es el promedio, el método C. ¿Ok? Ok, entonces esta sería la otra conclusión que sacamos de ahí. Ya sabemos que rechazamos la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque alfa es mayor que P, o porque el chi cuadrado de la prueba es mayor que el chi, perdón, el F de la prueba es mayor que el F crítico. Por cualquiera de los dos. Ya definido que son diferentes los promedios, que no todos los promedios son iguales, utilizando el LSD encuentro la diferencia mínima significativa y comparo esa diferencia contra las diferencias de los promedios para para tener la información de que el método C es el proceso que tiene diferente promedio. Con esa conclusión, entonces, en la empresa, en la fábrica, en el proceso de producción, vamos a mirar qué tiene, cuál es el problema del método C. ¿Por qué es diferente el promedio? Porque es mucho menor que los otros. ¿Ok? Y entonces ya entrarían a analizar qué estará causando que el nivel no sea ¿qué? Similar a los otros, ¿no? Que sea diferente. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo eso? Entonces ya eso forma parte de los planes de contingencia o de los planes de mejora de acuerdo a lo que se estableció. Pero el oficio de la estadística es llegar a decirle, miren, los procesos no tienen el mismo promedio. El proceso C tiene promedio diferente a los demás y su promedio es mucho menor que el de esos otros procesos. Entonces, hay que revisar el método C y de tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a eliminar? ¿Lo vamos a reformular? ¿Lo vamos a rediseñar? Entonces, dependiendo las características de la empresa, de los procesos, tomarán la decisión más adecuada. El oficio de la estadística, como les digo, es mostrarles dónde está el problema, cuál es y dónde está. Y la decisión, pues lógicamente para el administrador, pero una decisión que va a tomar con un soporte estadístico, un soporte matemático, que lo va a tomar con alguna fundamentación, no porque a mí me parece, no, porque yo creo que sí. ¿Ok? Bueno, eso es. Listo. Ahora nos vamos a ir a mirar una cosa que se llama diseño aleatorizado de bloques aleatorizados. Como hemos visto aquí, nosotros calculamos en los valores de f dividiendo este valor de f. Este valor de f es el resultado de dividir
de dividir el cuadrado medio entre los tratamientos, entre el cuadrado medio del error. Es decir, dividir esto entre esto. Dividir esto entre esto. Me da esto. Entonces, cuando el error, esto es cuadrado medio dentro de los tratamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, resulta que esta variabilidad es mayor, esta variabilidad es muy grande. Y entonces, ¿por qué se está dando? Entonces tenemos que hacer de pronto un análisis o digamos un procedimiento diferente a lo que hicimos y diseñar un modelo de bloques aleatorizados. En este ejercicio de varianza, de análisis de varianza, nosotros tomamos un total de 15 empleados y los repartimos de a 5 para cada proceso, para realizar su tarea de acuerdo al método de ensamble que estaba establecido y al que fue asignado. Resulta que aquí, en estas variaciones dentro de los tratamientos, es posible que haya variación debido a la persona que realiza el trabajo. Las personas tenemos habilidades diferentes, competencias diferentes. Todos no somos buenos para lo mismo. Entonces, alguna de la variabilidad, algún porcentaje, alguna parte de la variabilidad dentro de los métodos, dentro de los tratamientos, se puede asignar al individuo, al elemento que cumple la tarea. Y esos en estadística lo llamamos bloques. ¿Ok? Bloques. Entonces, en el diseño de bloques, ¿qué pasa? En lugar de asignarlo a usted a un solo método, cada uno va a pasar por los 3 métodos. Yo voy a pasar por el método 1, por el método 2 y por el método 3. Y todos los 5, todos los 6 o todos los 10 que estamos trabajando, vamos a pasar por cada uno de esos métodos. Con eso, pues esa competencia o esa debilidad que tenemos va a estar afectando a cada uno de los procesos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, vamos a este error, este cuadrado medio del error, va a estar dividido en 2 factores. Una parte que es atribuible a los bloques y una parte que es atribuible en sí al proceso como tal, es decir, dentro del tratamiento. Entonces, lo vamos a dividir en 2 partes. ¿Cómo? Pues eso es lo que vamos a aprender hoy. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? Para ello, nos vamos al texto y nos traemos, perdón, al texto no, al curso. Nos vamos al curso y nos traemos, abrimos este material que tengo listo para la tutoría de hoy. Listo, este material que tenemos para la tutoría de hoy. Y vamos a trabajar con él. ¿Listo? Bueno, entonces lo abrimos y vamos a trabajar con él. Ok. Bueno, entonces, tenemos el caso, ¿cuál es? El ejercicio, digamos, para que nos pongamos en contexto, ¿qué es? Los 6 bloques en este momento son 6 controladores aéreos. Y lo que se quiere mirar es la ansiedad, el estrés que se maneja en cada uno de estos 3 puestos de trabajo. Hay 3 sitios de desempeño de los controladores. Uno puede ser, por ejemplo, vuelos nacionales, otro pueden ser vuelos internacionales, otro puede ser vuelos especiales, en fin. Son 3 procesos diferentes, 3 sistemas diferentes. Y aquí ya no son métodos, sino sistemas. De manera general, recordemos que nosotros lo llamamos tratamientos en el análisis de varianza. ¿Listo? Entonces, vamos a calcular la variabilidad que hay entre los tratamientos, dentro de los tratamientos y en cada bloque. ¿Ok? Este bloque, ¿cuánto me está generando de variabilidad? Entonces vamos a calcular
esas variabilidades. Por lo tanto, vamos a tener que calcular promedios para los tratamientos y vamos a tener que calcular promedios para los bloques. ¿Listo? Entonces, el promedio de los bloques lo establecemos. Promedio. Calculamos el promedio de estos tres valores. ¿Ok? Como ya es una fórmula, entonces arrastramos. ¿Listo? Ok. Bueno, ahora, de los tratamientos, el promedio de los tratamientos. Entonces, más promedio de este tratamiento como tal. ¿Listo? Y lo arrastramos y tenemos aquí nuestros promedios de cada tratamiento. Aquí vamos a calcular el promedio general. Recuerde que lo puedo calcular con estos o con todos. Ok, voy a calcularlo con estos. Si lo calculo aquí, me da esto, 14. Ahora, si lo calculo con todos, me da el mismo 14. Entonces, este es el promedio general, el promedio de todos los promedios, el promedio de estos valores. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí vamos a tener que calcular lo siguiente. Vamos a tener que calcular una suma total de los cuadrados. Vamos a tener que calcular una suma total de los cuadrados que es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los bloques más la suma de los cuadrados del error. Listo, vamos a tener que calcularlos. Y para cada uno de esos cuadrados tenemos la respectiva fórmula. Entonces, vamos a traernos las fórmulas para resolverlas. Ok, vamos a traernos las fórmulas para resolverlas. ¿Listo? Bueno, las fórmulas están aquí. Entonces, la suma total de los cuadrados de los tratamientos, la suma total de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los tratamientos, la suma total de los cuadrados, la suma de los cuadrados de los tratamientos de los bloques y del error. ¿Listo? Entonces, vamos a copiar esta fórmula y nos la llevamos para allá, para Excel. ¿Listo? Vamos a cortarlas porque si las pego no me dejan, no me queda bien. Okay. Entonces, vamos a tener uno nuevo. Y vamos a tener este primero, la suma total de los cuadrados. Ok. Lo copiamos. Y lo llevamos para el Excel. Ok. Vamos a colocarlo por aquí. Listo. Bueno, entonces traigámonos el siguiente. De los tratamientos.
Ok, aquí tenemos ahora de los tratamientos. Listo. Ahora vamos a traer la suma de los cuadrados de los bloques. La suma de los cuadrados de los bloques que lo tenemos aquí. Lo copiamos. Lo pegamos por aquí. Ok. Y nos queda faltando la suma de los cuadrados del error. Bueno, listo. Entonces, empezamos con la suma total de los cuadrados. ¿Cómo es la suma total de los cuadrados? Es la sumatoria de la diferencia entre cada valor de la variable y el promedio general. El cuadrado de la diferencia entre el valor de cada valor de la variable y el promedio general. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente. Vamos a establecer aquí la diferencia entre 15 menos 14, que es el promedio general, la fijamos con F4, cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado, listo. ¿Ok? Tenemos 6 renglones hacia abajo, entonces arrastramos la fórmula 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Aquí tenemos las diferencias al cuadrado de cada uno de estos valores con relación al promedio. Hacemos lo mismo para acá. Entonces, a este primer valor le restamos el promedio general, lo fijamos con F4, elevamos al cuadrado y ejecutamos. Arrastramos, arrastramos y aquí tenemos los otros cuadrados. Y repetimos con el último sistema, con el último tratamiento. Entonces tenemos 18 menos el promedio general, 14, F4, listo, elevamos al cuadrado, arrastramos, listo, y aquí voy a tener unos totales, ¿cierto? Voy a tener unos totales, listo. Ok, y aquí vamos a tener la suma total de los cuadrados. ¿Ok? Y la suma total de los cuadrados sencillamente es la sumatoria de lo que ya hicimos aquí. Tenemos que la suma total de los cuadrados nos arrojó 70 como valor. Siguiente cálculo. Vamos a calcular la suma de los cuadrados de los tratamientos. ¿Ok? La fórmula nos dice que eso es igual al número de bloques, el número de bloques multiplicado por los cuadrados de la diferencia entre el promedio de cada tratamiento y el promedio de general. ¿Ok? Entonces, la suma total de la suma de los cuadrados de los tratamientos es igual a más el número de bloques. El número de bloques son 6, ¿no? Son 6 controladores. Entonces, más 6 que multiplica, más 6 que multiplica a la diferencia de el promedio del tratamiento menos
el promedio general, fijémoslo para utilizarlo ahorita, lo elevamos al cuadrado. ¿Listo? Y entonces aquí arrastramos. Y aquí sumamos. ¿Listo? Y nos da 21. ¿Ok? Y finalmente nos faltan dos. La suma de los cuadrados de los bloques, que es igual a ¿qué? A el total de tratamientos, que son 3, multiplicado por el cuadrado de la diferencia entre el promedio de cada bloque y el promedio general. Es decir, yo tengo que establecer la diferencia que hay entre el controlador 1 y el promedio general, entre el controlador 2 y el promedio general, elevarlo al cuadrado y sumar. Entonces, para eso, me toca hacer aquí una operación. Me toca hacer lo siguiente. Profe, Señora, qué pena, profe, ¿puede repetir la parte de la suma de cuadrados totales? Creo que se llama. esta, La otra, la siguiente, profe. tratamientos. Suma de los cuadrados de los tratamientos. Entonces, listo. La fórmula nos dice, multiplique el número de bloques por la sumatoria de el promedio de cada tratamiento menos el promedio general elevado al cuadrado. Entonces, los bloques son 6. 6 multiplicado por la diferencia entre 13.5, que es el promedio del sistema A, menos 14, que es el promedio general, elevado al cuadrado. ¿Ok? Y como se va a repetir la fórmula, entonces vamos a hacer 6 por este menos este y 6 por este menos este, pues la arrastro. Uy, ¿qué pasó aquí? De pronto no la fijo, la celda. Entonces esto, sí, tienes toda la razón. F4. Así. ¿Listo? ¿Solucionada la duda? Bueno, entonces yo creo que aquí... Sí, profe, ya solucionada la duda. Y el 21 es la sumatoria de los 3 resultados, ¿cierto? ¿Cómo? Y el 21 que aparece a mano derecha es la sumatoria de los 3 resultados. Correcto, sí. Así como este 70 es la sumatoria de esto, este 21 es la sumatoria de esto. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a calcular aquí. Ay, aquí lo puedo hacer lo de los bloques. Que no me tenía que hacerlo por aquí. Bueno, entonces, aquí sería más el total de tratamientos, que son 3, más 3, multiplicado por la diferencia entre el promedio de cada tratamiento menos el promedio general, lo fijamos y elevamos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos que lo... Este no. Entonces, sumamos esto. Sumamos esto. Me da 30. ¿Listo? Entonces, pero de todas maneras yo creo que aquí queda mejor, aquí se ve mejor. Entonces, vamos a tener que hacerlo aquí. Porque como no lo puedo
no lo puedo arrastrar, no lo puedo arrastrar porque está en columna, ¿no? Entonces tengo que hacerlo primero aquí. Pero aquí ya está hecho, ¿no? Bueno, hagámoslo aquí, no pasa nada. Entonces la suma de los bloques es igual a más, traigámoslo de acá, ya lo calculamos. Listo, hemos utilizado esta fórmula, de los bloques, la hemos utilizado, la hemos resuelto aquí y hemos sumado, ¿no? Y hemos realizado la suma. ¿Listo? Nos dio 30. Ahora, la suma de los cuadrados del error, pues sencillamente la vamos a despejar de aquí. La vamos a despejar de aquí. Es igual a la suma total de los cuadrados menos la suma de los cuadrados de los tratamientos menos la suma de los cuadrados de los bloques. ¿Listo? Y entonces, esto sería igual a más el total menos menos los tratamientos menos los bloques. ¿Listo? Entonces, la suma total de los cuadrados del error, pues es lo que tenemos ahí, ¿no? Listo. Ok, ahora, resulta que al igual que en el diseño aleatorizado que resolvimos la semana pasada, aquí también tenemos que dividir, tenemos que calcular el cuadrado medio de los tratamientos del error, cuadrado medio de los tratamientos y el cuadrado medio del error para proceder a calcular el valor de f con la fórmula que no cambia. El valor de f es igual al cuadrado medio de los tratamientos entre el cuadrado medio del error. Entonces, para poder hacerlo, el cuadrado medio lo obtenemos dividiendo la suma de los cuadrados de los tratamientos y el error entre los respectivos grados de libertad. Entonces, los grados de libertad, vamos a escribir aquí, los grados de libertad para los tratamientos es K-1. K-1, siendo K el número de sistemas o de tratamientos. Para los bloques es bloque -1. ¿Ok? Y para el error es igual a K-1 multiplicado por bloques -1. ¿Listo? Por bloques -1. Ok. Entonces, los grados de libertad, de acuerdo a esto, grados de libertad son 3 menos 1, 2, ¿no? 3 tratamientos. Más 3 menos 1, 2. Bloque -1 sería más 6 bloques menos 1 igual a 5. Y aquí sería el producto de estos dos. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ya los grados de libertad, la suma total de los cuadrados y ahora vamos a calcular los cuadrados medios. Cuadrado medio. ¿Listo? Listo.
El cuadrado medio de los tratamientos, ¿a qué es igual? Cuadrado medio de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos dividido entre los grados de libertad. ¿Listo? Ahora, para los bloques, ¿a qué es igual? A la suma de los cuadrados de los bloques dividido entre los grados de libertad. ¿Listo? Y del error, sencillamente es igual a la suma de los cuadrados del error dividido entre los grados de libertad. ¿Listo? Aquí tenemos los cuadrados medios. ¿Listo? Ahora, F crítico, perdón, del ejercicio de la prueba es cuadrado medio de los tratamientos dividido entre cuadrado medio del error. ¿Listo? Entonces, esto es igual a cuadrado medio de los tratamientos, dividido entre el cuadrado medio del error, ¿ok? Listo. Y tenemos un valor de 5.52. 5.52, 53, 52.6, 5.53. Ese es el F de la prueba. El F de la prueba. Entonces, ese F de la prueba tenemos que compararlo contra un F crítico, ¿no? Que siempre nos lo va a dar una tabla, ¿no? Una tabla. Y la tabla la tenemos nosotros por aquí en el texto. Por aquí en la página 991, algo así me parece que es. Exactamente. Entonces, tenemos cuadrado, suma de los cuadrados de los tratamientos, grados de libertad en el numerador, 2, dividido entre el cuadrado medio del error, grados de libertad en el denominador, 10, 2 grados de libertad en el numerador, 10 grados de libertad en el denominador. ¿Listo? Entonces, 2 y 10, aquí está. Y entonces, si estamos haciendo la prueba con 0.05, tenemos que nuestro F de la prueba es 410. 410 para 2 grados de libertad en el numerador y 10 grados de libertad en el denominador con una significancia del 0.05. Entonces tenemos un valor de 4.10. ¿Ok? 4.10. ¿Listo? Bueno, y eso es todo el procedimiento. Ahora vamos a comparar valores. Vamos a tomar la decisión. ¿Ok? Recordemos que nosotros rechazar H sub 0 si F de la prueba es mayor que el F crítico. ¿Listo? Entonces, vamos a tener aquí F de la prueba. Aquí vamos a tener F crítico. Ok, el F de la prueba fue este. Y el F crítico fue este. Ok.
Bueno, entonces, esta relación matemática entre estos dos valores es que el de la izquierda es mayor que el de la derecha. De acuerdo a esto, pues yo debo rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Entonces, decisión rechazar H sub 0. Bueno, entonces, al rechazar H sub 0 estamos diciendo, oiga, los sitios de trabajo, los sistemas de rastreo, el sistema de controladores donde trabajan los puestos de trabajo a los cuales se les asignan, no les generan el mismo estrés a los controladores. Los grados de estrés son más altos dependiendo de la persona en un determinado sistema. ¿Ok? Un determinado sistema. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve. Ahora, yo no les enseñé, sí les enseñé a ustedes la semana pasada a utilizar el Excel para responder. No les enseñé. Ah, no, sí está aquí. Sí está aquí el uso del análisis de datos. ¿Okay? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar todo esto que hicimos, todo este tiempo que nos demoramos aprendiendo esto. ¿Cómo lo simplificamos? Entonces, vámonos a datos. Vámonos a análisis de datos. Y vamos a buscar aquí análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. ¿Listo? Le damos a aceptar. Le damos los datos de entrada. Son desde aquí, desde el controlador hasta los sistemas. ¿Ok? Vamos a incluir los rótulos dentro del informe. El alfa es de 0.05 por defecto, lo dejamos quietico. Decidimos, señalamos un espacio donde obtener los resultados. Vamos a colocarlo por aquí. Ahí, control Z. Recuerden que debo meterme aquí, si no me va a variar toda la cosa. Listo, entonces por aquí vamos a tener los resultados y le decimos aceptar. Ok. Bueno, entonces, aquí tenemos los promedios de los bloques, aquí tenemos los promedios de los tratamientos, no me los tiene por aquí, no me los mostró por aquí, sí, aquí están. El tratamiento A, 13.5, 13, 15.5, aquí están exactamente los mismos. Ok, 13.5, 13, 15.5. De los bloques 16, 14, bueno, aquí están exactamente los mismos. Y vamos a mirar el resto de la tabla. Ok, entonces, bueno, está muy amplio, como que no lo necesitamos tan amplio. Entonces, aquí está la suma de los cuadrados, es decir, necesitamos ampliar. ¿Qué tenemos aquí? La suma de los cuadrados de las filas, es decir, los cuadrados de las filas, los cuadrados de las columnas y los cuadrados del error. ¿Listo? Los grados de libertad
los grados de libertad para los tratamientos, para los bloques y para el error. ¿Listo? Tenemos el valor de F de la prueba, de F de la prueba, tenemos el F crítico, tenemos el p-value, máximo nivel de significancia para no rechazar una hipótesis nula. En este caso, alfa es mayor que el p-value, por lo tanto la decisión es la misma. Rechazar la hipótesis nula, no, recuerden lo que les dije en la clase pasada, no se puede, digamos, si se obtiene un resultado que rechaza con una y no rechaza con la otra, algo está mal, independientemente del estadístico que se seleccione para mostrar los resultados deben ser los mismos. ¿Ok? Bueno, este es el análisis de varianza para bloques aleatorizados. ¿Listo? Y pues aquí ya tienen el informe de Excel, ¿no? Que coincide con lo que hicimos de manera manual. ¿Preguntas? No, profe, excelente explicación. Gracias. Bueno, muchas gracias. Usted siempre tan generosa. No, profe, es que realmente son clases muy enriquecedoras. Sí. Bueno, ok. Bueno, como esto se aprende haciendo, entonces yo les voy a colocar ahí un archivo que tengo en Excel para no tener que ponernos a digitar, para que ustedes practiquen, porque lo importante de esto es, si ustedes hacen ese ejercicio, van a fortalecer esto y me tienen aquí para preguntarme. Entonces voy a montarles aquí al curso un archivo con unos datos. Y si quieren, el ejercicio está en la página 520, es decir, 550 ahí en el PDF o 520 en el libro físico realmente. Y ahí están los datos. Yo ahorita les puedo comentar también de qué se trata. Entonces, vamos a compartir esto que se llama vitaminas. ¿Ok? Vitaminas. Compartir este archivo. Listo. Bueno, entonces ya tienen aquí el trabajo en clase. Se trata de determinar si en varios negocios, no sé cuántos son como 12, 13 negocios, perdón, sí, 13 productos, perdón, son 4 negocios, 4 almacenes diferentes y se va a analizar el precio de 13 productos, que eso tiene que ver con vitaminas y suplementos alimenticios y cosas de esas que los venden en Carmar, Rite Aid, en Wegmans, que son unos almacenes de cadena especializados en ese tipo de productos en los Estados Unidos, vitaminas y cosas de esas. Entonces, se desea saber si los precios difieren, si hay diferencia de precios en esos 4 negocios, líneas de negocios con relación a esos productos que son de consumo popular. Está el Caltrate, está el Centro, está vitamina C, vitamina E, zinc, todas esas vainas que la gente a ratos compra como suplementos. Entonces, háganlo ustedes, verán si lo quieren hacer manual, si lo hacen con la aplicación de Excel, pues también es válido. Lo importante es que se vayan ¿con qué? Si hay dudas, que las detectemos de una vez y las podamos resolver. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a guardar Vale, profe. esto. Vamos a guardar esto para subirlo de una vez a
Profe, una pregunta. Cuénteme. En este caso también, en este ejercicio, digamos, la decisión se rechaza si por ejemplo, el F de la prueba es mayor que el punto crítico, que la F crítico. Sí, eso no cambia. Eso es universal para cualquier momento que tú trabajes con la análisis de varianza. La decisión se toma comparando, bien sea el F crítico con el F de la prueba o alfa contra el nivel de con alfa contra el p-valor. A mí me parece que F de la prueba es 7,64. No sé si me quedó bien o no. Y el F crítico es 2,86. ¿Ok? O sea, es mayor. Ahí es mayor de la prueba, o sea, el del crítico, ¿cuál es mayor? ¿Cuánto te dio el de la prueba? 7,64 me dio. ¿Y el crítico 2 algo? 2,86. Sí, entonces No aquí, sé si a mis demás compañeros les dio lo mismo o les dio diferente. silencio. Pues no sé, yo lo hice por medio del análisis de datos. Pues lo Sí, único que hice claro, fue seleccionar los datos claro, eso está y bien, tratar de interpretar los resultados. de eso se trata. Bueno, parece que ningún otro de tus compañeros lo ha hecho. Ahora que se fueron por el camino largo o tienen dificultades con el Excel, pero pregunten, ¿no? Si no lo han hecho porque tienen dificultades, pues aquí estoy, ¿no? Tal vez lo están haciendo de manera manual, profe. Ujú. Yo voy a ver esto aquí. Profe, qué pena. En el análisis que arroja Excel, eh, en la mitad de F de la prueba y F crítico aparece probabilidad. ¿A qué es que hace énfasis esa probabilidad? Perdón que no te entendí la parte final. Bueno, profe, en el análisis de datos, ¿sí? La Sí. herramienta pues, es el que nos brinda el resultado. Aparece la celda 1 donde está F de la prueba. Luego hay otra celda que dice como probabilidad. Y luego sí está pues F crítico. Ok. Esa columna de probabilidad, ¿a qué es que hace énfasis? Ese es el p-value. Ah, ese es el p-value. Ok. Cierto, usted no había mencionado, se me había ya olvidado. Ese es 0,004 para este ejercicio. Ujú. ¿Cuánto te dio el F de la prueba? El F de la prueba a mí me dio, ya le digo, 7 puntos, este estaba también comparando el otro. Me dio 7,64. Y el crítico 2,86.
Sí, profe. Y el p-value me da 0,30443. Correcto. Pues 0.304425, sí. 26, sí. Sí, a mí también me dieron los mismos resultados. Entonces, pero ¿cuál es la? Recuerden que además de eso, pues esto es también buscar el análisis, ¿no? No solamente quedarse ahí con que sí, rechacé, pero bueno, ¿y eso qué significa? ¿Qué pasó? Profe, Bueno, usted para eso llegó hay a que mirar el terminar ejercicio, ¿no? Hay que leer el ejercicio y mirar. Finalmente nos dice que durante los últimos años los precios de las vitaminas y los otros complementos alimenticios, vámonos a la página 520, 550, 550. Ah, bueno, entonces aquí están. Durante los últimos años los precios de las vitaminas y otros complementos aumentaron. También suele haber una gran variación de precios entre los distintos establecimientos. Los datos siguientes son los precios de 13 productos en 4 establecimientos. Con una significancia del 0.5, realice una prueba para determinar si existe diferencia significativa entre los precios medios de los 4 establecimientos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos estábamos diciendo. Entonces, finalmente, oiga, sí, hay una diferencia significativa. Significativa porque el p-value es muy pequeñito. El p-value no llega ni siquiera al 1%, ni al medio por ciento. profe, yo le iba a preguntar, yo sé que usted ya nos tuvo que explicar, pero exactamente qué es lo que significa el p-value. Bueno, p-value, la definición es máximo nivel de significancia, es decir, de alfa, máximo nivel de significancia para no rechazar una hipótesis nula. Máximo nivel de significancia para no rechazar una hipótesis nula. En este caso particular, pues le comparto la pantalla otra vez. En este caso particular, nuestro F, nuestro p-value nos dio un valor supremamente pequeño. Es decir, esto sería, no alcanza sino décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas. ¿Ok? No es sino el 4 por 1000, sino el 4 por 10.000. ¿Ok? Normalmente los niveles que se trabajan es el 0.05, ¿no? Ese es el más usual. Mire la diferencia tremenda que hay en este. Es una probabilidad muy pequeña. Es decir, la certeza, el enunciado que estamos haciendo de rechazar la hipótesis nula, es decir, que los precios no son iguales, que hay una diferencia significativa, es bastante poderosa. Es decir, tiene mucha fuerza, tiene mucho respaldo probabilístico. ¿Ok? O sea, profe, y si ahí hubiese aparecido un valor como ejemplo, 0,9, eso quiere decir que hay que analizarlo, mirar bien. Sí, sí, correcto. Eso es lo que estoy haciendo yo en este momento, ¿no? A ver, ¿qué pasa si el valor de p-value es 0.049, por ejemplo? ¿Ok? Y que el valor de alfa es 0.05. Aquí de todas maneras tendríamos que rechazar la hipótesis nula, pero la diferencia es mínima, ¿no? Es casi que, pero como nosotros estamos trabajando ya aquí con valores máximos estadísticos para un error determinado, con unos grados de libertad, entonces la decisión es esa, ¿no? Eh, ¿Qué puede suceder? Puede suceder que el diseño del muestreo, como se recolectaron los datos en el campo, estuviera equivocado o pudo haber algún error. En caso de que sea una cosa muy delicada, cuando hay un trabajo muy delicado, entonces, ¿qué es lo que sea? Cuando hay diferencias como esta que le estoy planteando, ¿no? Estos dos valores, pues sencillamente yo entro en la duda, ¿será que sí la acepto? ¿Será que repito el ejercicio? ¿Será que qué pasa? Con relación al resultado real del ejercicio donde tengo estos dos valores, aquí no tengo ninguna duda, aquí
rechace esa hipótesis nula porque esta probabilidad de que usted se equivoque es mínima, no existe, tiende a cero. Ok, entonces no hay ningún problema. Aquí la diferencia de los precios es bastante significativa. Nomás aquí miremos, por ejemplo, este precio. Aquí tiene un precio de 777.11. Mire, viene hasta 5, hasta 6 y hasta 8. Entonces es una diferencia bastante significativa. Este 11 versus 2 versus 0.50. Ok. 28 versus 7 versus 1. 36 contra 9 y contra 71 centavos. ¿Ok? Entonces, sí hay una diferencia significativa y la probabilidad de equivocarnos es mínima porque este p-value tiene un valor demasiado pequeño, muy pequeño, muy pequeño. Listo, profe, entiendo. Me quedó ahora sí claro ese punto. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, y los demás, ¿qué dijeron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó? Que no dijeron nada. ¿Sí les quedó claro el manejo de la herramienta o si quiere que se la repita? Si la quieren, la repetimos. Yo no tengo ningún inconveniente. De hecho, pues hoy ya con esto, pues terminé el material preparado para hoy. Entonces, recordemos, debo venirme al menú datos. Normalmente yo estoy trabajando aquí en inicio. Debo venirme al menú datos. En el menú datos, buscar el análisis de datos. En el análisis de datos, para este caso en particular, análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo. En el ejercicio que trabajamos la semana pasada, era el análisis de varianza de un factor. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos en cuenta dos factores, los bloques y los almacenes, los negocios, ¿no? Los tratamientos y los bloques, dos. ¿Listo? Con una sola muestra por grupo. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Entonces le damos a aceptar. ¿Listo? Esto, pues normalmente yo tengo que alimentarlo. Tengo que decir que esto es igual a esto, que esto es lo que voy a trabajar. ¿Listo? Que la significancia es de 0.05 y que yo quiero la respuesta aquí, en el en el K3, ¿ok? En el K3. Pero si la quiero en el K2, pues no importa, también me la dan donde yo la pida. Por ejemplo, yo la pido aquí, en el G3, ¿listo? G3, ¿listo? Aceptar. Y aquí me arroja las respuestas. Y lógicamente, pues aquí voy a encontrar el resumen que me interesa a mí. ¿Cuáles son? El valor de F de la prueba, el valor de F crítico, el valor de p-value, el valor del p-value. ¿Ok? Entonces, aquí tengo los factores de comparar. F de la prueba mayor que F crítico, por lo tanto rechazo la hipótesis nula. Una significancia del 0.05 contra un p-value de 0.0004 es mayor el alfa, por lo tanto el rechazo de la hipótesis es válido, es correcto. ¿Ok? Y entonces ahí entramos a mirar ya de qué trata el ejercicio, cuál es la situación que estamos analizando, para sacar conclusiones, ¿no? Para sacar conclusiones. Aquí, oiga, tenga mucho cuidado cuando vaya a comprar, ¿no? Seleccione que sea como, que tenga como más barato, ¿no? Que sea como mucho más económico, ¿no? Aquí podría uno, por ejemplo, establecer un promedio, si quisiera tener más, pero esto ya es cuestiones por fuera del tema, ¿no? Si yo quisiera comparar promedios de precios de esos artículos en estos almacenes, pues sencillamente calcularía el promedio. ¿Listo? Y entonces, uy, joder, pucha, vemos que este Camar tiene un precio supremamente económico. Bueno, esto, no, lo que pasa, no, perdón, estaba mirando mal, estaba mirando otra cosa. Fíjense que aquí aparentemente los precios son iguales. ¿Sí? En promedio los precios son iguales. ¿Ok? Pero cuando nosotros hicimos el ejercicio, nos dio que los precios son diferentes. Es decir, aquí aparentemente, este es el más costoso de todos, 6 en promedio. Pero por aquí, yo había visto,
yo había visto. Ah, no fue en este, fue en el otro ejercicio. Ok. Muy similares. Listo. Aquí, pues, el más económico de estos es el Wegman, ¿no? Habría que mirar si de pronto las marcas son marcas de casas, es decir, de línea. Ride tiene su propia marca, entonces son precios de marca, ¿no? Los precios de cada una de las marcas. O sencillamente son comercializadores. En fin, ya son otras cosas que se entran a analizar, ¿no? Bueno. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, y con esto creo que dejamos terminada esta unidad. Nos vamos la próxima semana, nos vamos a trabajar con regresión lineal simple y análisis de regresión. Es también bien chévere el tema. Nos quedan faltando las cartas, índice y cartas para el control de calidad. Sí, tutor, hasta el momento todo claro y muchísimas gracias por la explicación. Con mucho gusto. Sí, profe, Gracias mil por gracias. su asistencia, gracias por la Si se participación. nos presentan dudas, pues en el desarrollo de los ejercicios le estaremos consultando, profe. Sí, claro, ustedes pueden escribirme, ¿no? Lo que les dije, si me escriben por Hotmail, les puedo contestar de una. Si me escriben a la plataforma del curso, yo no entro todos los días, ¿no? Entonces, me voy a demorar de pronto un poquito más en darles respuesta. Vale, profe. Mil gracias. Bueno, ok. Que estén muy bien.